Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a hablar sobre dos puntos muy importantes a la hora de trabajar en integraciones escolares, que no son, uno sí es propiamente tarea del integrador, la integradora, la acompañante, que tiene que ver con lo que es el desarrollo de los informes, hacer los informes, y el otro punto, si bien no es troncal desde lo que tiene que hacer el APLD, sí es muy importante, que es la relación con otros agentes y otros factores que van a estar trabajando y que van a estar acompañando el desarrollo del niño o la niña que acompañamos dentro del cole. Con lo cual vamos a ver como estos dos puntos hoy. Perdonen que estoy súper resfriada, pero vamos a hacer lo posible por tener la clase bien. Entonces, como les decía, el primer punto que vamos a charlar hoy son el tema de informes, cómo hacerlos, lo que es importante tener en cuenta a la hora de desarrollarlos. ¿Para qué nos sirven los informes? ¿Qué tenemos que pensar cuando estamos escribiendo un informe? Es que alguien lo va a leer, ¿no? Como este informe que escribimos tiene que hacer que la persona que lo lea pueda conocer al paciente, al alumno con el que estamos trabajando, sin necesidad de conocerlo verdaderamente, ¿no? Entonces tenemos que tratar de que el informe sea lo más descriptivo posible para las personas que quizás lo ven poquito, ¿no? Si nos piden un informe para el doctor o la doctora, los neurólogos, psiquiatras, pediatras, no ven a los niños todos los días como lo vemos nosotros, ¿no? Si somos terapeutas, por ahí lo vemos una vez a la semana, 2 veces a la semana, 3 veces a la semana como mucho, pero si somos acompañantes los vemos generalmente entre 3 veces a la semana o 5 días de la semana. Con lo cual, somos dentro de la escuela las personas que más conocen a esta personita con la que estamos trabajando, y nuestro informe tiene que dar cuenta de eso, justamente para que después los profesionales que lo ven menos se puedan apoyar de estos informes para determinadas intervenciones, ya sea para orientar. Vieron que los psiquiatras, los neurólogos, los pediatras son quienes orientan a la familia en la cantidad de horas semanales de fono, psico, TO, psicomotricista, psicopedagogía, que va a tener este niño. ¿Sí? Necesitamos esa orden médica para lo que es el certificado único de discapacidad del CUD. Necesitamos la orden médica que indique qué cantidad de horas este niño o esta niña debe hacer de terapias. Con lo cual estos informes son muy importantes porque van a informar un poco cómo está este niño en todas sus áreas, que ahora vamos a ver qué áreas vamos a evaluar y vamos a informar. Pero es necesario tener en cuenta esto, que no da lo mismo lo que yo escribo, si va a influir. Bueno, en esto de las horas de terapia que les decía, también va a influir si el chico o la chica que acompañamos toma medicación, ¿no? En cómo esta medicación está impactando en su vida diaria, en su día a día, en su atención, en su latencia, en su somnolencia, incluso también, por ejemplo, en su peso, en su apetito, si son cosas a tener en cuenta. Y también para que se renueven los CUD, ¿no? Cada determinada cantidad de años, dependiendo la edad, dependiendo el diagnóstico, se pide una renovación del certificado, y también estos informes son necesarios para poder acompañar la decisión de continuar o no continuar con un certificado de discapacidad. En mi opinión, siempre vamos a ir a pelear para que los certificados continúen, porque si yo tengo un niño que está desfasado en sus habilidades en relación a la media para su edad, y está teniendo como apoyos, ¿no? Está teniendo terapias, está teniendo APND en la escuela, está teniendo determinado seguimiento médico, de repente por ahí avanza tanto que se corre de su diagnóstico de base, porque los diagnósticos son comportamientos, y son listas de comportamientos. Entonces, si este niño se corre de su diagnóstico y nosotros le sacamos el CUD, lo que va a perder también son sus apoyos, y es muy probable que sin apoyos vuelva de nuevo a tener inconvenientes, a tener desfasajes, a tener déficit en habilidades. Entonces, cuando hacemos estos informes tenemos que tener esto en cuenta, ¿no? Si este salirse del diagnóstico, este compensar determinadas habilidades y compensar determinadas cuestiones de desarrollo, están siendo sostenidas por determinados apoyos. Entonces no es que este niño tiene estas habilidades sin apoyos, sino que
puede compensar estas habilidades sosteniendo y teniendo estos apoyos. Y ahí también está como esta diferencia de poder entender que tener apoyos está bien, continuar con apoyos está bien, si esto mejora la calidad de vida del alumno que tenemos, que los comportamientos no están aprendidos al 100% si hay algunas mínimas intervenciones por parte de los apoyos. ¿Sí? Esta diferencia entre si está aprendido, si está en aprendizaje, si está sostenido con apoyos, si está sostenido con adecuaciones, son cosas que tenemos que ver y que tenemos que ir evaluando. ¿Sí? Esto como forma introductoria para poder pensar un poco alrededor de qué significa entonces hacer un informe. Significa hacer una descripción del alumno con el que yo estoy trabajando, de la persona con la que yo estoy trabajando, que va a ser como la carátula y va a ser el contenido frente a diferentes contactos con otras personas para poder tomar decisiones sobre cómo continuar con el tratamiento de este niño, ya sea farmacológico, ya sea sobre las mismas adecuaciones curriculares para el siguiente año, sobre las mismas adecuaciones de acceso para el siguiente año, sobre su medicación, sobre sus terapias y sobre el conjunto de actividades que va a desarrollar esta familia, ¿sí? Entonces, es importante, hay que hacerlo con conciencia, hay que hacerlo bien, y no hay que hacerlo al tum según lo que a mí me parece, sino que yo tengo que tener un registro actualizado semanalmente, mensualmente, para que cuando yo tenga que hacer mi informe me pueda basar en datos, sino en lo que a mí me parece. Si yo estoy trabajando desde enero, nosotros en CTI pedimos informes en julio y en diciembre, informes formales. Después pedimos seguimientos mensuales o semanales, depende del caso. Pero los informes así con contenidos tan específicos y con plantillas y demás se piden semestralmente. Muchas obras sociales las piden semestralmente, y también son como buenos momentos para poder evaluar intervenciones, ¿no? Una intervención que yo empiezo en marzo, la voy como viendo, la voy llevando, pero en julio tengo que evaluar a ver cómo viene, a ver si está bien, si está mal, si hay algo que tengo que cambiar de esta intervención, si está sirviendo, si no está sirviendo. A lo que voy con esto es que no podemos empezar en marzo, no registrar nada, no tener nada anotado, y de repente en julio querer sentarme a hacer un informe, porque voy a escribir lo que a mí me parece desde mi propia subjetividad, y va a ser cero objetivo lo que yo esté colocando en este informe, va a estar muy influido por el último periodo del mes, antes de que yo me sentara a escribir, y también va a estar influido por mi humor, por mis ganas, por mi cansancio, ¿sí? Entonces es muy importante que vayan escribiendo, teniendo en cuenta las intervenciones, teniendo en cuenta los análisis funcionales, teniendo en cuenta los comportamientos disruptivos y comportamientos alternativos, mes a mes, semana a semana, y con esa información es la que nos vamos a sentar a hacer el informe, no con lo que a mí me parece, lo que yo me acuerdo, lo que yo tengo en mi cabeza, ¿sí? Entonces vamos a meternos con, bueno, ¿qué datos tiene que tener el informe? Esto parece como raro de decir, pero tiene que estar el nombre y el apellido del alumno o de la alumna, y esto es muy importante. A veces nos llegan informes que no tienen nombre y apellido, y es como raro de ver, pero es importante que coloquemos nombre y apellido del alumno y de la alumna. Su diagnóstico, ¿sí? Podemos ahí pensar también en esta diferencia entre lo que es el diagnóstico que aparece en el CUD, que lo podemos colocar y podemos poner según el CUD, es este el diagnóstico que tiene, pero seguramente también tenemos informes de otros profesionales que van como diciendo diferentes otros diagnósticos. También le podemos anotar, ¿no? Como según los informes de psicología, el diagnóstico de Pepito es tal. Esto es importante porque en los CUD se sigue usando, por ejemplo, TGD, se sigue usando Asperger. Entonces nos van a llegar CUD con diagnósticos que están desactualizados, diagnósticos que según el DSM ya no existen más, que ya fueron revisados, que ya fueron quitados del DSM. Entonces, nada, podemos poner el diagnóstico según el CUD es tal, pero también poner su diagnóstico actual en base a las evaluaciones del último año y a los seguimientos terapéuticos del último año, ¿sí? Esta diferenciación es importante. También ponemos la edad que tiene, el grado en el que está,
¿sí? Y el nombre de la profesional APND, o del profesional APND, y la carga horaria con la que está asistiendo a la escuela, si está haciendo semanal, si está haciendo parcial, qué días específicos está yendo, ¿sí? Esto lo vamos a anotar, si es turno mañana, si es turno tarde. Bien. Vamos a hacer como un enunciado introductorio del caso, porque recuerden que esto lo va a leer alguien que no conoce también a nuestro paciente, ¿sí? Incluso a veces puede ser que lo pidan para un cambio de escuela, ¿sí? O para un ingreso a otro tipo de terapias. Entonces hay veces que las personas que van a leer este informe o lo ven poquito a nuestro paciente o no lo conocen directamente y lo van a conocer en el futuro. Entonces vamos a hacer un enunciado introductorio de nuestro caso, en donde vamos a poner características de la personalidad y capacidades de este paciente. Cuando hablamos de las características de la personalidad, no vamos a buscar algo dentro del orden de lo abstracto y lo que a nosotros nos parecería, sino que realmente tienen que ser las características de la personalidad de nuestro paciente, justificado con descripción de comportamientos, ¿no? Es un niño bastante desordenado, que pierde los lápices o que no sabe acomodar sus útiles escolares, o que pierde las prendas de ropa de invierno, o que, ¿sí? Tiene comportamientos que son agresivos. Bien, esto de las capacidades del paciente, cuáles son las áreas en donde más fortalezas tiene, donde mejor se ve desplegadas sus habilidades. Vamos a poner también acá sus fortalezas y debilidades internas, ¿no? Esto de pensar, bueno, ¿para qué cosas es bueno mi paciente? ¿Qué cosas hace bien? O mi alumno, mi alumna. ¿Qué cosas hace bien? ¿A qué cosas le dedica más tiempo? En todo, no solamente en las áreas curriculares, sino en los espacios libres, en las áreas especiales, en el comportamiento de relacionarse con sus compañeros, de relacionarse con sus docentes, de relacionarse con las personas que están en el edificio escolar. Y cuáles son sus debilidades, ¿no? Si se muestra más retraído, si esto de parecer desordenado, de tener dificultades específicas en algún área de aprendizaje, de tener alguna debilidad específica en el área del lenguaje, en el área de la comunicación, en las habilidades sociales. Vamos a colocar también qué tratamiento realiza externo al colegio, porque esto es importante que todos sepamos, ¿no? Hay veces que pregunto y me dicen, no sé si está haciendo terapias, no sé si está yendo. Es algo que tenemos que saber como acompañantes y que no solamente lo tenemos que saber por conocer el desarrollo de este niño, sino que también es importante conocer por si la familia se está colgando con algo que es importante que el niño o la niña haga, y también para saber, por ejemplo, si nosotros estamos en el turno tarde y el nene va a terapias a la mañana en una carga horaria alta, y entonces, no sé, los jueves, viernes me queda dormido en el banco, bueno, hay una justificación de por qué este niño se está quedando dormido en el banco, y tengo que intentar mover determinadas terapias para que no llegue el jueves y el viernes quedándose dormido en el banco, si es que la educación es lo que tenemos que ponderar dentro de este niño. Hay niños que vamos a preferir, por ejemplo, en los primeros desarrollos de edades, quizás es mucho mejor que tengan una buena carga horaria de terapias, y si tiene que faltar al cole 1 o 2 días no pasa nada. Ahora, si estamos en un 6º grado, en donde este niño está pudiendo llevar su escolaridad bien y sin desafíos como súper grandes, teniendo a su acompañante, pero llevándolo bastante bien, y tiene un lenguaje acorde para su edad, y presenta por ahí algunas dificultades en habilidades sociales, pero en la escuela se maneja bastante bien, bueno, quizás vamos a priorizar que vaya al cole y que no tenga tantas cargas horaria de terapias a la mañana, ¿sí? Esto depende del caso, como siempre les digo, no es una receta de cocina, que vamos a hacer lo mismo para todos, pero tenemos que ver en base al caso que tenemos delante que vamos a priorizar en casos en donde por ahí determinadas cargas horarias o determinados modos en los que están organizados las semanas empiecen a influir en nuestro paciente. Entonces esto lo tenemos que conocer y es algo que tenemos que poner en nuestro informe. También vamos a colocar en este enunciado introductorio cuáles son sus conductas, sus comportamientos durante la vida cotidiana en el cole, en relación a si llega y saluda, si se presenta de buen humor a las clases,
si es capaz de encontrar su aula solo, si es capaz de encontrar su mochila, si es capaz de pedir para ir al baño, si se lava las manos con autonomía o hay que recordarle que se lave las manos, si es capaz de transitar por el colegio sin la acompañante, por ejemplo, esto de ¿se va al baño solo o va al baño de la mano del acompañante y la acompañante lo acompaña hasta la puerta y después lo hace volver? Son diferencias. A veces pensamos que va solo, pero en realidad nos damos cuenta que, o nos dicen que va solo, pero en realidad nos damos cuenta que está siendo acompañado en los traslados dentro de la escuela. Y esas cosas son las que nos tenemos que poner como metas, ¿no? Como, bueno, está yendo de la mano, después que vaya suelto, después que vaya solo, o que lo acompañen hasta la mitad del trayecto y que después después de acompañarlo hasta la mitad, que ya vaya solo. Son esos como pequeños objetivos que tenemos que tener en claro. Solos no es lo mismo que vaya con su acompañante. ¿Qué más durante la vida cotidiana? Saluda a sus compañeros, se muestra con predisposición para jugar en los recreos, respeta el timbre de cuando se marca el recreo y cuando se marca la vuelta, sostiene el momento de aula, sostiene las actividades especiales, puede realizar bien los traslados entre una aula y otra sin distraerse, sin querer salir corriendo, sin escaparse. Todo esto que tiene que ver con la vida cotidiana y con cómo se maneja dentro de la escuela, si hay un kiosco, si es capaz de elegir, si es capaz de comprar, si es capaz de manejar dinero, ¿sí? ¿Qué cosas elige? Elige cosas saludables, elige chocolates. Todo lo que podamos captar de la vida diaria dentro de la escuela va a estar puesto en este párrafo. Y también los puntos que se consideran relevantes e importantes que podemos incluir, ¿sí? Si tiene, por ejemplo, algún amigo, alguna amiga que es referencia, que es muy cercano, con quien se siente apoyado, si hay alguna docente con quien tiene algún tipo de roce o algún tipo de afinidad, algo que le guste siempre hacer, o alguna rutina, algo que tenga que ver con la gente que comparte espacios, ya sea la gente de limpieza, la directora, maestras de otras salas, ¿sí? Cualquier cosa que consideremos que pueda ser relevante para el caso importante, lo podemos incluir en este momento, en este lugar. Bien. Algo importante es que siempre en la redacción, sobre todo en este primer párrafo, pero a continuación también, vamos a hablar desde la topografía y desde la función, ¿sí? Cuando vamos a hablar desde la función, vamos a hablar desde la función real y nuestra hipótesis funcional que pudimos observar haciendo un registro de análisis funcional, no desde lo que a mí me parece, lo que yo intuyo, lo que yo creo, sino que vamos a hablar realmente desde la evidencia, desde lo que nos demuestra todo el trabajo que venimos haciendo de registros. Y algo muy importante es no tener esto de valoraciones morales en la redacción, sino hablar de comportamientos buenos y malos, sino comportamientos adecuados o inadecuados en determinado contexto, de no hablar si las cosas están bien o mal, siempre hablar de adecuado o inadecuado en determinado contexto, especificar, explicitar cuál es el contexto en que este comportamiento está siendo inadecuado y por qué. Y esto de valores morales también tiene que ver con no hacer como etiquetas sobre este niño dentro del informe, ¿sí? Esto es muy importante porque las personas que van a leer el informe después no van a usar estas mismas etiquetas. Imagínense si un chico que está cambiando de colegio de repente llega un informe que dice que es disruptivo, no que presenta algunos comportamientos disruptivos dentro del aula en la clase de música, sino que aparece que el niño es disruptivo, que es agresivo, no que a veces cuando se pone ansioso frente a determinado ruido puede morder, sino que parece que es agresivo. ¿Qué más? Que es apático o que es desinteresado con otros niños. Que, no sé, ¿qué más? Puede ser así como una etiqueta que puede llamar la atención cuando estamos hablando de niños, pero bueno, es pensar, ¿no? En todas estas cosas que podemos decir de una forma en la que va a ser como una acusación moral sobre nuestro niño, y podemos pensar la forma de redactarlo en que tenga que ver con los antecedentes que provocan estos comportamientos, los comportamientos específicos bien descritos, y los consecuentes que aparecen luego, ¿no?
Y las situaciones específicas en lo que esto aparece, porque no es lo mismo un niño que muerde siempre, que muerde en todas las actividades, o un niño que solamente muerde cuando se presenta algún ruido específico. Y también hay veces que yo creo que somos como muy injustos, porque colocamos esto, ¿no? El niño muerde en la clase de música y no nos damos cuenta que en realidad hay algo que se hace en esa clase de música que está haciendo que este niño se ponga tan ansioso que la única forma de resolver su ansiedad es morder. Ahora hace poquito estuve en un aula de jardincitos observando a una de mis acompañantes, las chicas que coordino, y hablábamos un poco de esto, de la poca flexibilidad del cole para adaptarse a este nene específico, que le molestan mucho los sonidos fuertes. Entonces, justo voy yo, caigo así de sorpresa al cole, la directora sabía que iba a ir, pero no todos los docentes sabían que yo iba a ir, y en la clase de música agarran, por eso estoy con la clase de música, porque me pasó la semana pasada, agarran, ¿vieron las tapitas de, tipo los aerosoles, las tapitas de plástico, que son como redondas y duras, ¿no? De aerosoles, de cosas para pintar. Y la clase de música consistía en que estos niños agarren estas dos tapitas y caminen como caballos con el ruido de con estas tapitas en el piso. Imagínense una sala de 23 niños haciendo esto. Para mí era molesto, es decir, no solamente para el niño con TEA era molesto que los compañeros estén haciendo esto, sino que para mí misma era una situación súper molesta, auditivamente molesta, ¿no? Eso que decís como quiero salir corriendo de acá. Imagínense para un niño que tiene hipersensibilidad a los sonidos. Entonces, claro, el niño se empezó a comportar súper mal, a hacer conductas disruptivas, a morder a la integradora, a querer salir, a querer arrancarse el pelo, y oiga, señor, ¿te parece que es adecuada esta actividad? Entonces, cuando vamos a elaborar informes, esto lo podemos colocar, ¿no? Hay veces que en la clase de música no se tiene en cuenta su hipersensibilidad a los sonidos y esto hace que aparezcan algunos comportamientos disruptivos, que no es lo mismo de poner en la clase de música el niño muerde. ¿Sí? Nosotros hicimos un análisis funcional, sabemos por qué está mordiendo en la clase de música, está mordiendo como respuesta a una hipersensibilidad a sus sonidos, una hipersensibilidad que todavía no se ha trabajado, no es que se ha trabajado en terapia su hipersensibilidad con determinadas exposiciones graduales, y entonces se le dijo al profesor de música, che, intentá ver qué onda, si puede tolerar estos sonidos. De repente se lo tiró a la pileta con todos estos sonidos que le molestan, y nadie lo estaba teniendo en cuenta, ¿no? Incluso podrían hacer esa actividad y pedirnos que retiráramos al chico durante esa actividad al patio después que volvamos, no pasa nada. Si es que esa actividad es importante y crucial para esa sala en particular, en ese día y en ese momento. Pero esta es la diferencia en cómo hablamos y cómo elaboramos los informes. Y esto es lo que le quiero transmitir, poder dar cuenta en estos informes de qué cosas las hace porque sí, o porque no le estamos pudiendo determinar qué es lo que lo está causando, y qué cosas aparecen que ya sabemos que van a aparecer, y que no están siendo tenidas en cuenta y anticipadas desde la parte de antecedentes, ¿sí? Entonces, vuelvo a decir, esto es muy importante, no hacer valoraciones morales, poder hablar desde lo descriptivo, poder hablar desde la topografía de los comportamientos, y poder hablar de las hipótesis funcionales que están causando estos comportamientos que vamos a ver como problemas o cómo a modificar. Bien. Después de hacer este resumen introductorio o este párrafo introductorio de nuestro caso, lo que vamos a hacer es empezar a evaluar área por área, ¿sí? Empezar a evaluar específicamente las áreas para poder ver cómo está este niño hoy. Si tenemos un informe anterior, obviamente va a ser comparativo, si es un informe inicial, va a ser un informe inicial. Entonces vamos a ir poniendo áreas por áreas cómo está nuestro niño hoy. ¿Qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar la atención, ¿sí? Si es capaz de quedarse sentado, si es capaz de atender a las consignas, si es capaz de pasar por determinada cantidad de tiempo en escucha, si es capaz de prestar atención latente a dos sucesos al mismo tiempo. También vamos a hablar sobre seguimiento de instrucciones, si es capaz de seguir órdenes, instrucciones, de un paso, de dos pasos, de un paso y un objeto, de dos pasos y un objeto. ¿Sí? Vamos a ir como creciendo en este seguimiento de instrucciones cada vez más.
hasta llegar a decir que sigue instrucciones correctamente, ¿no? Pero al principio es bastante importante saber qué instrucciones son las que puedes seguir, sobre todo si estamos como en inicial, ¿no? Instrucciones de anda a sentarte, trae el vaso, agarra tu mochila, tráeme los colores, anda a buscar los ladrillitos, es decir, si todo este tipo de instrucciones que tienen que ver con movimientos o con movimientos con objetos las puedes seguir, si puede hacer instrucciones corporales de levantar los brazos, tócate la nariz, tócate los pies, y ojo que sean instrucciones, no que sea imitación, porque imitación también lo vamos a evaluar, pero en seguimiento de instrucciones no le vamos a dar la pista de imitar. Que sepa hacer seguimiento de instrucciones es que yo le diga, tócate la nariz, y al niño haga así. En cambio, si yo voy a ver imitación, le voy a decir, hace así. Si le digo, tócate la nariz, lo estoy ayudando. ¿Sí? Simplemente le tengo que decir, hace así. Esa es la gran diferenciación que tenemos que hacer entre seguimiento de instrucciones e imitación. ¿Sí? Que a veces nos confundimos y tomamos una por otra y vamos como mezclándolas. Si yo estoy haciendo seguimiento de instrucciones y le digo, tócate la nariz, que yo me esté tocando la nariz, es una ayuda por modelado. Ahora, si yo le digo, hace así, estoy trabajando imitación, y si le digo, hace así, tócate la nariz, le estoy dando una ayuda verbal para imitación. Entonces tengo que tener muy en claro qué estoy evaluando en el momento en que estoy haciendo la evaluación. Obviamente es una evaluación mini la que vamos a hacer dentro de lo que es el acompañamiento, pero son cosas que tenemos que tener en cuenta. Vuelvo a insistir, sobre todo imitación, seguimiento de instrucciones en inicial, ¿no? Ya ponernos a evaluar si un niño de sexto grado que llegó hasta sexto grado con acompañamiento, con algunas adecuaciones, pero desarrollándose bastante en relación a sus compañeros bastante bien, no voy a estar probando si se toca la nariz y yo le digo hace así, ¿no? Siempre y cuando esté de acuerdo con el caso hacer estas evaluaciones. Y también pensar si cosas que en los informes de terapias nos dicen que hacen, en el colegio se generalizan, ¿no? Si están trabajando, por ejemplo, partes del cuerpo en la terapia, y de repente también van a trabajar higiene y partes del cuerpo en el jardín, es mi oportunidad como genial para poder ver si esto que en el consultorio ya está sucediendo, que él reconoce sus partes del cuerpo, en el 1 a 1 se traslada, se generaliza a contexto escolar. Y si no se generaliza, a ver qué está pasando para que sí se generalice, ¿sí? Bien, también vamos a evaluar la comunicación, ¿sí? Si es capaz de pedir ayuda, si es capaz de contar cómo se siente, si es capaz de expresar sus emociones, si es capaz de decir qué cosas le molestan, si se comunica igual con sus compañeros que con los docentes. Muchos niños que tienen acompañantes se comunican un montón con la acompañante, tienen un vínculo re lindo, y les recuesta comunicarse con otras seniors o comunicarse con sus compañeros. Esto también es algo a evaluar, porque no tenemos que fomentar como este pegote entre el acompañante o el acompañante y el alumno o la alumna, sino tenemos que fomentar cierta autonomía, y en algunos casos hasta promover oportunidades de que se relacione con las otras seniors, ¿no? No que siempre nos pregunte a nosotros que estamos ahí sus dudas, y si le podemos repetir, y como estar evacuando todo el tiempo las dudas nosotros, lo que hace es que no tenga la necesidad, como sus otros compañeros, de levantar la mano y preguntarle a la senior en voz alta. Entonces, con estas cosas tenemos que tener cuidado, irlas evaluando y que estén dentro de nuestra planificación y de nuestro plan dentro de los objetivos del año. También vamos a evaluar la motricidad, si es hábil motrizmente, si tiene motricidad fina, motricidad gruesa, adecuada para su edad, si hay algo de esto que se le dificulta en la escuela, ¿sí? Y también vamos a evaluar ABD, si se lava las manos solo, si se lava los dientes solo, si necesita ayuda, si pide para ir al baño, si va al baño solo, si estamos usando PECs, si está dejando los pañales, cuál está haciendo el proceso, cuáles van a ser los objetivos, ¿sí? Si se alimenta, cómo come, si mastica, si chupa, todo eso va a ser importante para poder evaluar. Vuelvo a decir, lo repito un montón porque no quiero que se tome como receta de cocina, las cosas las vamos a evaluar de acuerdo a su edad, ¿sí? No vamos a ver si un nene de sexto grado mastica o chupa, lo vamos a ver a un nene de 3, un nene de 4. Si toma mamadera, si toma vaso, todo ese tipo de cosas, si usa chupete, si usa mordillo, vamos a estar evaluando
para justamente después poder comparar en base a nuestros objetivos con el siguiente informe que va a ser en diciembre, ¿sí? O cuando sea que lo hagan, pero generalmente 2 veces al año hacemos un informe para después tener algo con qué comparar. También vamos a evaluar las habilidades académicas en base a las materias específicas que tenga para ese grado o para esa cursada, y también vamos a evaluar su conducta en general, ¿sí? Si responde a los no, porque hay chicos que tienen seguimiento de instrucciones pero no responden a órdenes, ¿sí? Por una cuestión de desafiante, por una cuestión de ser oposicionista. Entonces, también vamos a evaluar esta conducta en general, si se están presentando algunos desafíos a nivel de conducta dentro de lo que es el área escolar, ya sea en los recreos y también en la clase, ¿sí? En ambos dos lugares. A veces como que nos olvidamos que los recreos son parte del cole, los recreos nos dan mucha información a evaluar, así que ténganlo en cuenta, vamos a estar evaluando tanto en los recreos como adentro del aula y también en las materias específicas. Bien. En el cuerpo del informe, lo que vamos a plantear son cuáles son nuestros objetivos iniciales dentro del trabajo dentro del cole, ¿sí? Con qué objetivos vamos a empezar a trabajar con este niño. Si hay adecuaciones curriculares de acceso de contenido, ¿sí? Recuerden que las adecuaciones de acceso son las que vamos a usar justamente para brindar acceso a determinado contenido que de la forma en la que está explicado, en la forma en la que está expuesto, nuestro niño no puede acceder. Por ejemplo, podríamos agregar imágenes, podríamos usar tablet o usar un dispositivo electrónico, podríamos pasar algún contenido que esté en cursiva imprenta o algún contenido que esté en minúscula, en mayúscula o viceversa, según cómo haya aprendido a leer nuestro alumno o nuestra alumna. Podemos pensar también en colores a utilizar, podemos pensar en pasar algunas cosas a signos y no a palabras, ¿sí? Pero son todas adecuaciones que lo que van a hacer es brindar mejor acceso a determinado contenido que, como se está presentando en el resto de sus compañeros, no estaría pudiendo acceder. Y vamos a hacer adecuaciones también de contenido en algunos casos, que quiere decir con, justamente, como nuestro paciente, nuestro alumno, no está llegando al contenido de sus compañeros, adecuar el contenido a las posibilidades de nuestro alumno o nuestra alumna, ¿sí? En cantidad de renglones, cantidad de diferentes objetivos pedagógicos, ¿sí? Que sean como más bajos de lo que quizás están haciendo sus compañeros, pero que son los que nuestro paciente hoy puede acceder. No quita que después vaya a acceder al siguiente escalón de contenidos, pero que estamos presentando una oportunidad de aprendizaje que es posible para nuestro alumno, que si nos vamos un poquito más arriba, no va a poder ser posible, y sabemos que no va a ser posible porque hay prerequisitos que no está teniendo. Entonces, en ese caso, vamos a hacer adecuaciones de contenido. También vamos a hablar sobre cada área curricular en específica. En este momento, cuando estamos hablando del cuerpo, vamos a hacer descripciones de qué pasa en música, qué pasa en plástica, qué pasa en educación física. No es gimnasia, por favor, es educación física. Me pasa un montón que me ponen en los informes gimnasia, y cuando yo lo leo digo, se está revolcando, los profesores de educación física se revuelcan mientras les decimos que son profes de gimnasia, ¿sí? Educación física. Si es secundaria, bueno, toda la currícula que tienen dentro de lo que es secundaria, ¿sí? Y si hay catequesis también, si hay inglés, si vamos a hablar de cada área curricular específica, y que ya no es el niño se comporta adecuadamente a lo que pide la docente, sino que también acá vamos a poner si en cada área curricular específica estoy usando alguna adecuación de acceso o de contenido, y puedo pensar también en cuál es la planificación de este objetivo futuro, cómo va a ir mutando esta herramienta que estoy usando a futuro. También vamos a aclarar si hay algún problema de comportamiento, ya sea por exceso o por déficit, ¿sí? No solamente vamos a hablar de problemas de conducta cuando los chicos muerden, pegan, patean, sino que también vamos a hablar de problemas de conducta cuando aparece timidez, cuando aparece la poca socialización, cuando aparecen imposibilidades de hacer pedidos o nada.
cualquier cosa que esté afectando el desarrollo de este niño en la escuela va a ser visto como un problema de conducta que vamos a tener que tratar. Y también vamos a hablar en el punto 5 sobre vínculos y habilidades sociales adecuadas para esa edad con la que estamos trabajando, ¿sí? No se olviden de hablar sobre las habilidades sociales. Hay veces que los coles simplemente cumplen el objetivo de que sea una integración social, ¿sí? Eso es como una decisión, si va a ser una integración o un acompañamiento que tiene como una fuerte pata en lo social o una fuerte pata en lo académico, ¿sí? Y eso es una decisión a tomar y va a estar dentro de la planificación de esta integración. Entonces, las habilidades sociales hay que evaluarlas, hay que verlas, hay que ver cómo se desarrollan y van a estar como dentro de nuestro informe. Diría yo que es como algo muy importante a no olvidarse porque ¿qué somos nosotros que no seamos seres sociales, ¿no? Como es una de las habilidades que más autonomía nos van a dar las habilidades sociales dentro de los diagnósticos, entonces tenemos que estar como poniendo mucho enfoque en estas habilidades sociales. Bien. Eso es lo que es el informe. Fui corriendo, es un montón, estén tranquilos, cada centro, cada grupo, cada espacio de trabajo con integraciones tiene sus propios modelos a seguir dentro de lo que son los informes. Guíense por esos modelos, pregunten todo lo que tengan que preguntar, pidan algún modelo de informe anterior para poder basarse, ¿sí? Como nadie se va a morir por tener que contestar ese tipo de preguntas. No tengan miedo, muchos de las personas que ingresan desde la facultad a trabajar, es su primera experiencia de trabajo, es la primera vez que van a estar presentando un informe, entonces pidan acompañamiento con eso, pídanle a un compañero que los ayude, como sean, trabajen con la seguridad de que hay un equipo atrás y de que hay alguien atrás ayudándolos, que no están solos en el medio de todo esto sin saber qué hacer y sin nadie que los pueda apoyar, sino que intenten como apoyarse en esto, compañeros, personas que ya estén trabajando acompañantes en algún centro, sus propios coordinadores, si es que entran como coordinador, algún psicólogo o psicóloga que conozcan, personas que estén trabajando con este mismo niño, ¿sí? Sean sinceros, expresen su vulnerabilidad. Mirá, es la primera vez que me toca analizar un informe, ¿me podrías ayudar? Podés leerlo y fijarte si hay algo que tengo que adecuar, si hay algo que no. Y nada, trabajen esto con la mayor sinceridad posible de que estamos todos aprendiendo, ¿sí? Generalmente trabajar en discapacidad es nuestro primer trabajo, y en la Facu no tenemos mucho contenido de cómo hacer este trabajo, es como raro, ¿no? Estas dos caras de la moneda, porque es el primer trabajo al que accedemos, pero del que menos información tenemos dentro de la universidad. Entonces, tranquilos con esto, intentamos dar este curso para que tengan herramientas, pero también sepan que pueden preguntar, ¿sí? Que nada, que es algo que se puede hacer bien, se puede hacer tranquilos y no es una evaluación que va a influir en sus calificaciones o en sus materias, sino que es algo que hacemos justamente para poder aportar al mayor desarrollo de este niño, y qué mejor si se hace en conjunto con personas que lo conocen, ¿sí? Así que nada, eso por un lado. Segunda parte y última y cortita de la clase tiene que ver con el secreto del éxito, decíamos con Neddy y con Maye, que tiene que ver con la interdisciplina, esto que yo le decía de diferentes agentes, diferentes personas que van a estar influenciando en lo que es el acompañamiento de este alumno, de esta alumna, que van a estar todo el tiempo afectando, ¿no? el trabajo. ¿A quiénes o qué vamos a encontrar dentro de lo que es el trabajo con niños o niñas que van a estar como todo el tiempo estableciendo conexiones dentro de lo que es la vida de este niño? Vamos a tener por un lado la escuela, que la escuela no somos nosotros, es la escuela, ¿sí? La escuela con sus valores, con sus normas, con su forma de trabajo, con su concepción sobre la discapacidad, con su ideal sobre lo que cada chico debería o no debería de hacer, o de qué contenidos debería o no debería de acceder. Cada escuela viene como con su manual, incluso con sus religiones,
con sus ideas valorativas, con sus ideas morales, con sus códigos de convivencia, ¿sí? La escuela viene con un montón de cosas. También va a estar interfiriendo la familia, lo mismo, con sus valores, con sus ideas moralistas, con sus deseos, con sus imaginarios de en qué debería de convertirse este niño o esta niña. Es como un montón, porque son muchos factores interviniendo en estos deseos y en estas reglas de cómo debería de ser este niño y qué es lo que debería de hacer este niño. También tenemos en el medio lo que son los clubes, los lugares sociales, las clases libres, las clases por fuera de la escuela, en donde también, aunque por ahí no son tan formales como en el cole, hay determinadas reglas a seguir, que no solamente acá están puestas, bueno, en el cole también aparece como esto de la regla de pares, ¿no? De qué es lo que los mismos pares esperan del otro para ser piola, para ser bueno, para ser cool, para ser el mejor amigo, para ser el mejor compañero. Y esto aparece mucho en los clubes, en las clases extras, en música, en cualquier clase que se vaya por fuera de la escuela, en donde haya contactos con otros niños, van a aparecer como bien fuertes estas reglas de pares, incluso de cómo se tiene que vestir, cómo se tiene que caminar, qué es lo que tiene que decir, ¿sí? Súper importante. Dentro de estos niños también van a estar influyendo los que hacen tareas de cuidadores primarios, ya sean abuelos, abuelas, ¿sí? Van a estar como muy metidos dentro de la crianza, y es importante conocerlos, saber cómo es el tiempo que pasan con ellos, saber qué reglas tienen, qué cosas les permiten, qué cosas no les permiten. También vamos a estar nosotros como acompañantes, ¿sí? Vamos a estar ahí interfiriendo en todas estas cosas como acompañantes. Espero que sin tantas reglas morales, de corazón, pero vamos a estar también ahí, no solamente desde esto de las reglas morales, sino desde nuestro propio ser, ¿no? Nos volvemos un poco figuras de referencia, querramos o no, ¿sí? Estamos todo el día con ellos, somos los adultos que generalmente más conocen, además de sus familias, obviamente, y nos preguntan cosas, ¿no? Todo el tiempo vamos a ver que van a estar chusmeando, cuando hay posibilidades orales, obviamente, y cuando hay un desarrollo de habilidades sociales alto, va a haber como esta curiosidad por conocer nuestras vidas, nuestras mascotas, nuestras parejas, nuestros departamentos o cómo vivimos, nuestros intereses, y vamos a estar modelando, querramos o no, muchas cosas de la persona que acompañemos. Por eso es importante que seamos como bien conscientes de qué es lo que queremos modelar, no solamente para nuestro niño, para nuestro niño, ya me los adopté, para el niño que estamos acompañando, sino también para las figuras adultas que van a estar interactuando con este niño o con esta niña. ¿Sí? Vamos a estar como haciendo un doble modelado desde el lugar del acompañante. Yo soy modelo para este niño, para esta niña, entonces tengo que tener muy en cuenta qué acciones, qué conductas. No le puedo decir, no uses el celular y estar yo con el celular adelante de él. Esas cosas hay que tener mucho cuidado, ser muy respetuosos con los valores también que tiene la familia, ¿no? Como estar y saber que no estoy modelando cosas contrarias a lo que la familia por ahí desea, quiere. Y también, esto del doble modelado, voy a estar siendo modelo de las diferentes personas adultas que van a estar compartiendo espacio y tiempo con mi alumno o mi alumna. Ejemplo, si yo justifico todas sus acciones por su diagnóstico, lo más probable es que la maestra de grado también lo haga, y lo más probable es que la directora también lo haga, y lo más probable es que en algún momento la familia también lo haga si es que ya no lo vienen haciendo. Entonces, con esas cosas de cómo yo hablo de esa persona, cómo yo me muestro con esa persona, va también a ser modelo de los otros y de las otras personas adultas que van a estar en contacto con este niño y con esta niña. Esto es muy importante, muy, muy importante, porque justamente lo que queremos es que la escuela los vea y los represente como personas que tienen una dificultad, pero que son exactamente, o deberían de ser exactamente igual tratadas cualquiera de sus compañeros, ¿sí?
que si cualquiera de sus compañeros tendría una dificultad, tendría que ser tratado exactamente igual que como vamos a tratar a nuestro alumno o a nuestra alumna. Entonces, nada de tratos especiales, nada de lástima, nada de pobrecito, nada de dejarlo hacer lo que quiera porque tiene TEA o porque tiene TDAH o porque se separaron sus papás, ¿sí? Hay que ser muy conscientes de qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a justificar dentro de este contexto. Y también, que es muy importante dentro de la interdisciplinaridad de todos estos factores, vamos a tener un montón de terapeutas, si acá puse solamente una, pero vamos a tener TEO, terapista ocupacional, musicoterapeuta, psicomotricista, psicopedagoga, psicóloga. En algunos casos, profe de educación física. Muchos chicos con TEA, con TDAH, les ponen un profe de educación física para que logren hacer descargas, para que trabajen su corporalidad. Hidroterapia, equinoterapia, terapia asistida con perros. Es decir, puede haber infinidad, y estoy nombrando más o menos las que conozco, debe haber un montón que ni siquiera conozco yo, ¿no? De cosas por ahí más alternativas, o no sé, Floor Time, Sunrise, Denver, millones de cosas que pueden aparecer. Entonces, imagínense como que tenemos un niño, que mi mano es un niño, y de repente tenemos uno que tira para acá, el otro que tira para allá, el otro que tira para arriba, el otro que tira para abajo, lo podemos romper. ¿Sí? Entonces es muy importante en esta interdisciplinariedad tener algunas pautas en cuenta y cosas en cuenta. Una es conocer y utilizar el mismo marco teórico. ¿Sí? Esto es importante. Me pasa a veces con algunas entrevistas con APND que me dicen, no, yo soy psicoanalista, pero en casos con TEA utilizo herramientas TCC. O soy cognitivo y conductual. O conductual contextual. Hay cosas que no se pueden juntar. ¿Sí? ¿Por qué no se pueden juntar? Porque la concepción del sujeto es distinta. En la primera clase creo que hablé un poco sobre esto del modelo médico, ¿no? De qué modelo médico o qué mirada tengo sobre la discapacidad y cómo es mi concepción de sujeto. Entonces, cada línea teórica tiene su concepción de sujeto. El psicoanálisis tiene una, las terapias cognitivas tienen otra, y las terapias conductuales tienen otra, y las terapias contextuales tienen otra. Muy parecida a las conductuales, que esas dos sí se pueden juntar. Si nosotros tenemos una mirada del sujeto desde el psicoanálisis, no podemos usar herramientas cognitivas porque las vamos a estar usando mal, y porque además no tiene esa, es como, no sé, querer ser católica y judía al mismo tiempo, ¿no? Como tienen concepciones de la vida, del sujeto, de las cuestiones de base de cada discapacidad o de cada condición, que son totalmente distintas. Entonces yo no puedo hacer psicoanálisis y usar herramientas de TCC y a su vez mezclar con algo de conductismo, no. ¿Sí? Ensaladas rusas no, porque estamos trabajando con personas y estamos trabajando sobre la salud. Entonces, que la misma persona tenga una mirada filosófica de la vida, una explicación del sujeto, y en consecuencia haga determinadas intervenciones, es muy importante. Y a su vez también es muy importante que todos los terapeutas, la familia, la escuela, no vamos a pedir que el club no se va a meter, ¿no?, en qué mirada tenemos sobre el sujeto, pero por lo menos las personas de base tengan y conozcan esta mirada sobre el sujeto que vamos a tener. Sí, es muy importante explicarle a las familias la mirada del sujeto y la mirada de la explicación de síntoma que tenemos desde el marco teórico que estamos trabajando. Porque si para una mamá el niño tiene TEA por algo genético o biopsicosocial, no va a ser lo mismo que si tiene TEA porque ella no lo miraba cuando era chico. Y tampoco va a ser lo mismo si el terapeuta que trabaja con esta mamá, para ella la concepción del autismo es que ella tuvo fallas muy importantes cuando lo tuvo. Aclaro que esto es totalmente una ignorancia decir esto, ¿no? De que el TEA es el resultado de una no mirada de la madre, es ser un ignorante total. Pero vamos a usar este ejemplo que es como bien marcado, ¿no? Si esta mamá viene con esta mirada y viene con tratamientos anteriores que le han dicho esto,
y yo de repente voy a trabajar con un marco teórico que sabe y conoce y estudia y es científico, y va a afirmar que el autismo es el resultado de una condición biopsicosocial y que también puede tener base genética en algunos casos, es importante que yo pueda coincidir con esta mamá, que yo le pueda explicar, que yo le pueda decir dónde buscar información, que yo le pueda decir que lo que le dijeron hasta ahora no estaba basado en la ciencia, y poder hacer un mismo camino en donde las dos nos pongamos de acuerdo en cuál es nuestra concepción del TEA, y por qué entonces vamos a intervenir de una forma más ambiental, ¿sí? Que no va a ser que ella lo mire más, ¿sí? Puede ser en algunos casos que necesitemos que una mamá esté más atenta a su hijo, pero no es la causa del autismo y no es lo primero que vamos a hacer desde el cole cuando estamos intentando trabajar con determinadas habilidades que están en déficit en un niño con autismo. Entonces, conocer, utilizar el mismo marco teórico es importantísimo. Todos tienen que estar alineados con el mismo marco teórico. Tiene que ver, por un lado, con la ética profesional, ¿sí? Que vamos a usar lo que la ciencia nos dice que es mejor para determinado caso en particular, no vamos a usar lo que nos parece, lo que conozco, lo que aprendí, lo que me dijeron, vamos a usar lo que la ciencia nos dice que para este caso va a funcionar mejor. Que va a funcionar al 100% no sabemos, pero que de todos los casos que se han trabajado, ¿sí? Es lo que mejor funciona para estos casos, con estas características y con estas habilidades en déficit. También es importante que todos usemos el mismo marco teórico, porque si no pasa esto como de tirar para todos lados y que el chico se nos rompa en el medio, que no se nos va a romper, pero sí se nos van a romper las intervenciones que hagamos, ¿sí? Somos muchas personas las que trabajamos con los niños y con las niñas, y pasa un montón esto, ¿no? Creemos que los comportamientos de problema vienen de un repollo, no nos damos cuenta que como adultos, como adultas, estamos todo el tiempo interviniendo para que estos problemas de conducta crezcan o se achiquen, y cuando tenemos que echar culpa, le echamos la culpa al niño. Y no, porque es así porque tiene TEA, no es así porque tiene TEA, es así porque el contexto haga que esto que está haciendo le funcione, y muchas veces se exacerban algunos problemas por esto de los marcos teóricos. Me ha pasado en particular, ¿no? de algunas intervenciones que se me caen, y cuando empiezo a investigar por qué se me caen las intervenciones, es porque hay alguien de la escuela que está como en contra de lo que estamos haciendo, y en lugar de decirlo, manifestarlo y llegar a un acuerdo, directamente hace la que se le canta dentro del cole y nos tira las intervenciones a la basura. Ejemplo, chicos que están haciendo un berrinche abismal, que están pateando, revoleando cosas, que se los saca del aula y se les da caramelos en dirección. Porque pobrecito, como esta mirada de la discapacidad desde el pobrecito, hay que mimarlo, ¿no? Porque entonces, si estamos trabajando con un procedimiento de extinción y esto empieza a funcionar, y en el pico de extinción la directora le da caramelos, estamos al horno, ¿sí? Entonces, nada, batallas que no vamos a ganar, no las lidiamos, y lo hablamos con las familias, como, mirá, las mejores intervenciones serían de este estilo, pero la realidad es que el colegio no nos está permitiendo hacer esto. Y ahí se ve, tengo casos que se ha cambiado de colegio, porque realmente los colegios no estaban alineados con lo que el niño necesitaba. Tengo casos en donde las familias prefieren quedarse con el cole, y entonces el equipo dice, bueno, pero te aseguro entonces que la integración no va a funcionar como esperamos, o como debería de funcionar, porque no se están dando los factores ambientales que nos permitan trabajar como se debería trabajar. Hay coles que casi que no nos dejan intervenir, hay coles que nos dejan intervenir mucho, y hay coles que se zarpan ya y que piensan que somos los únicos responsables de este niño, y que entonces no nos dejan ir al baño. Entonces, todo esto hay que buscar un mismo criterio, y hay que llegar a determinados acuerdos entre los coles, las acompañantes, las familias, el centro. También dentro de esto de tirar para un mismo lado, hay que buscar que los objetivos que tengamos sean en conjunto. ¿Sí? Los objetivos en conjunto quiere decir que la familia, el cole, el equipo de terapias, la APND, va a trabajar en pensar, bueno, cuáles son los objetivos inmediatos que queremos alcanzar, y cuál va a ser la ruta para llegar a esos objetivos inmediatos que queremos alcanzar. Y digo esto de que estén en conjunto, porque si uno trabaja
vocabulario, el otro trabaja habilidades sociales, el otro trabaja control de finterés, pero nadie se entera de lo que están haciendo en el medio, la generalización va a ser muy difícil. ¿Qué pasa con esos chicos? Que sí, con la TO control de finterés, con la fono dice algunas palabras o hace algunos mandos, algunos pedidos, con la psicóloga reconoce las partes de su cuerpo, pero la generalización de estas cosas en la escuela no sucede nada. No aparece nada de esto. Alcohólico en pañales, no reconoce las partes del cuerpo, no dice ninguna palabra. Eso es porque hay una falla en la generalización, porque no hay objetivos que estén trabajando en conjunto. Es muy fácil llegar a objetivos adentro del consultorio, simplemente entre 4 paredes, uno a uno. El problema es la generalización de esos objetivos. También es muy importante conocer las particularidades de ese niño o de esa niña entre todos los agentes que estamos, esto de conocer las particularidades, saber qué es lo que está pasando en casa, qué es lo que está pasando en los otros espacios, qué es lo que está pasando con los cuidadores primarios, que el cole esté atento, ¿no? Atento e informado. Me ha pasado de que coles se enteren, no sé, que estaba la llegada de un hermanito o de una hermanita por mi boca, en lugar de por la boca de la familia, cuando la mamá por ahí ya estaba de 8 meses. Entonces, este tipo de cosas tienen que estar informadas, tienen que estar socializadas, porque va a traer, va a influir en el comportamiento de nuestro niño y de nuestra niña, ¿no? Si el padre se quedó desempleado o la madre se quedó desempleada, si se están peleando, si se están separando, si no sé, hay un fallecimiento de algún pariente cercano, de una mascota, si hay un ingreso de una mascota. ¿No? Hay veces que se descontrola la vida y es que trajeron un perro y nadie nos avisó, y es como, bueno, una vez que se descontroló nos avisan a veces que trajimos un perro a casa y estamos un poco desorganizados. Si hubiésemos sabido antes que iba a aparecer un perro, nos íbamos a preparar para ese momento, ¿no? Hay cosas a las que la vida no nos deja prepararnos, no nos deja anticiparnos, pero en la mayoría de las cosas sí nos podemos anticipar. Entonces, conocer estas particularidades y hablar con las familias de lo importante que es el socializar estos cambios que aparezcan, si van a ser cambios de horarios, cambios en los horarios de terapia, ¿sí? Velar por el bienestar del niño, ¿no? Es como raro tener que ponerlo, tirar por todos para el mismo lado, velar por el bienestar, sí. A veces es importante recordarlo, que trabajamos con un niño, con una niña, y es muy importante velar por su bienestar. Estar atentos a qué es lo que necesita, ¿no? Son muchas cosas, estamos pensando en el marco teórico, en los objetivos, en las particularidades, también en algún momento preguntar qué necesitan, sobre todo cuando son más grandes, que tienen como esta más posibilidad de ser más, de estar más dentro de la piel, ¿no? De conocerse un poco más en el tono emocional, en qué cosas les hacen bien, qué cosas les hacen mal, y hay veces que se generan algunas rispideces cuando son más adolescentes, justamente por no preguntar qué es lo que necesitan, o por no dar opciones, ¿no? Invadir demasiado el espacio como acompañantes. Y es difícil, ¿no? Tener un acompañante ya después de, cuando uno está en jardín no se da cuenta que está siendo acompañado, empieza a primer grado, empieza a tener un poco más de noción que estoy teniendo un acompañante, y segundo grado y tercer grado. Ya en cuarto se empieza a notar, ¿no? Tercero, cuarto se empieza a notar como esta diferencia de, che, fulano tiene acompañante, más todo lo que se dice en las casas, ¿no? De fulano, mengano, que tienen su acompañante. Y van creciendo y esta diferencia se hace cada vez más notoria y empieza a influir en el vínculo, en el contacto, en cómo damos herramientas, y tenemos que tratar como esto de estar, pero que no parezca que estamos ahí. No sentarnos específicamente al lado, nada, intentar esto de generar autonomía, pero también desde la distancia, ¿no? Como de ayudar desde la distancia. Hay que tener ahí como cuidadito con cómo hacemos nuestro trabajo ya cuando se empieza a notar que este niño tiene esta diferencia y tiene un acompañante. Tener comunicación fluida, esto que hablaba de informar determinadas cosas y hablar entre la familia, el acompañante, la escuela. Fluida no es contestar mensajes un domingo a las 8 de la noche. Fluida no es mandar un mensaje si la nena tiene o no tiene tarea o hay un examen, que esas cosas las tienen que ver los papás en los cuadernos de comunicaciones como los ven cualquier papá.
pero si pasó algo específico, algo que merezca ser contado, algo que sea importante, está bueno que haya una comunicación fluida entre todo el equipo, justamente para no perdernos, ¿no?, de esta información que nos sirve para trabajar, nos sirve mucho. Y tener alertas frente a lo importante. Vivimos en Argentina, algunos privilegiados vivimos en Capital Federal. Digo privilegiados porque es una zona en donde tenemos luz, agua, colegios por doquier, shopping, lugares para comprar, supermercados, restaurantes, ¿no? Vivimos como en un lugar privilegiado. Hay otras zonas de Argentina que son privilegiadas en este sentido, y hay otras zonas que viven con muchas necesidades. Incluso en Capital Federal tenemos zonas en donde se vive con muchas necesidades y con muchas vulnerabilidades, y tenemos que estar atentos frente a lo importante, ¿no? Si el niño que acompañamos comió o no comió hoy, es un dato que tenemos que saber, que tenemos que tener en cuenta. Si hay algún problema de violencia en la casa, en el barrio, en la escuela. Hace poquito salió un video de un niño de 6º grado armado, creo que fue en la provincia de Córdoba, si no me equivoco, amenazando a otro con un arma. Es decir, como vivimos en una sociedad muy, muy compleja, en donde pasan cosas complejas, y estas cosas complejas que pasan atraviesan a el niño o la niña con quienes estamos trabajando. Entonces tenemos que tener como esta alerta, porque justamente nos volvemos un poco figuras de referencia, figuras de confianza, y quizás nos cuentan cosas a nosotras que no se las van a contar a cualquiera. Y ahí tenemos que saber bien qué líneas de acción tenemos que tomar. Cualquier cosa que el niño nos cuente dentro de la escuela, o la niña nos cuente dentro de la escuela, que sea de este estilo, es la escuela quien se tiene que hacer responsable de esto, ¿sí? Nosotros tenemos que ver de qué forma o hablamos específicamente con nuestro equipo y preguntamos, che, ¿cómo vamos a seguir después de esto? ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Y hacer un seguimiento de esto que está pasando. Pero lo que sucede dentro del cole tiene como la acción que toma el cole, ¿no? La responsabilidad de acción está desde el cole. Entonces, si nos enteramos que hay algo de violencia, de golpes, de malnutrición, de algún problema importante que pueda estar afectando el bienestar y la calidad de vida de nuestro alumno o de nuestra alumna, es importante que lo hablemos con la dirección, con la maestra de grado, con el equipo, y hacer un seguimiento a esto, ¿no? No es obligatorio, porque el seguimiento lo tiene que hacer el cole, pero a veces pasa que los coles están con tantas cosas que quizás no le dan tanta importancia particular a determinadas situaciones. Y lo digo así porque además me pasó estas últimas 2 semanas de situaciones. Una nena que le dijera a la integradora que el papá le estaba pegando a la mamá. Entonces, bueno, ¿qué va a hacer la escuela con esto? No lo sé, tengo que llamar, tengo que estar, tengo que ver, y tengo que hacer un seguimiento porque para mí es importante esto que está pasando. No voy a decir, bueno, es responsabilidad del colegio, yo lo informé y ya, Geraldine se va a ocupar de seguir ese seguimiento de qué va a hacer el colegio con eso. Eso ya es como más personal, no es una regla de lo que hay que hacer, pero me parece que es importante transmitirlo. Y también nos ha pasado, por ejemplo, de situaciones de que los padres están teniendo relaciones sexuales adelante de las niñas, y que esto lo cuentan en el colegio, no de esta forma explícita, pero que hagan referencias a esto más de una oportunidad dentro de la escuela. Entonces también como, bueno, a ver qué hacemos con esto, porque además, nada, ningún padre debería tener relaciones sexuales adelante de los niños, pero además son niñas grandes, no estamos hablando de, no sé, un 6º grado, no es que es un bebé y bueno, no está escuchando. Cosa que me parece horrible igual, pero con esta visión de, son nenas grandes, ¿no? Como, bueno, ¿qué está pasando en esta casa? ¿Qué cuidados no están teniendo en esta casa que estas niñas están explicitando esto? Entonces, se les pongo como ejemplos porque son cosas que pueden aparecer, que no tienen que ver específicamente con la discapacidad, pueden aparecer en niños de cualquier edad y sin discapacidad. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer frente a estas alertas importantes de estas cuestiones que los niños nos cuentan? No callarnos, brindar soluciones, preguntar qué necesitan, poder hablar con la escuela,
ver el seguimiento de lo que esta escuela va a hacer con respecto a esto. Nada, es muy importante que podamos ser estas figuras de confianza, pero también dar respuesta a estas necesidades cuando aparecen. Nada. Sin más, los dejo con esta clase. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido cómo hacer sus informes y pensar en esto de la interdisciplinariedad, que es lo que nos va a dar la receta del éxito cuando estamos trabajando. Y nos vemos entonces la próxima clase. Les mando un abrazo.